Ahora sí, gracias a todos por estar conectados hoy día temprano. Se agradece su puntualidad. Como lo había comentado, voy a darles unas pequeñas instrucciones brevemente para las nuevas personas que se han unido recién. Por favor, mantengan sus micros apagados para que no tenga ningún tipo de interferencia con nuestra ponencia del día de hoy. También, por favor, mantengamos las cámaras apagadas y si tenemos alguna consulta o duda, podemos dejarlo en la caja inferior de preguntas o en todo caso levantar la mano para que nosotros podamos abrirles el micro y para que puedan hacer su consulta. Ahora sí, buenas tardes, estimados. Les saluda Andrea Espinosa, soy miembro del equipo de transferencia de conocimientos y en nombre de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, quiero darles una cordial bienvenida. Mi más sincero agradecimientos a todos ustedes por estar presentes en nuestra primera ponencia del día de hoy sobre todos los talleres de diseño con geosintéticos. Expreso mi especial agradecimiento a nuestra conferencista invitada el día de hoy, que es Lía Díaz. Ella es experta en temas de diseños de obra y ingeniería, así también como le damos la bienvenida a todos los colaboradores del ARCC que nos acompañan en esta tarde. El día de hoy se tocará el tema de diseño de uso de geosintéticos en la aplicación de separación y protección de materiales con geosintéticos. A continuación le vamos a dar paso a nuestra ponente del día de hoy, que es Lía Díaz Calderón. Ella es ingeniera civil de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Cuenta con 3 años de experiencia en el diseño de obras de ingeniería con geosintéticos en el sector de infraestructura, en la minería y infraestructura. Y actualmente pertenece al Departamento de Ingeniería de PAPCO Huavín, Perú. Así que adelante, Lía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, ingenieros. Bueno, bienvenidos al ciclo de capacitaciones de diseño con geosintéticos. Hoy iniciamos el primero de los 7 talleres a dictar por el equipo de ingeniería de PAPCO Huavín. Me presento, bueno, nuevamente, mi nombre es Lía Díaz, ingeniera civil, y bueno, actualmente pertenezco al departamento técnico de PAPCO Perú. Y el día de hoy vamos a desarrollar el primer taller, que es la separación y la protección de materiales con geosintéticos. Si tienen alguna consulta, por favor no duden en prender los micros, bueno, contármela, o si desean también escribirla por el chat del Zoom, yo voy a estar atenta para dar inicio. Andrea, hay algunas personas que están en la sala de esperas, yo las voy admitiendo, o con eso me apoyas, por favor. No, yo te apoyo, no te preocupes, yo lo voy Ya, admitiendo a está todos. bien. Listo, muchas gracias. A ver, voy a apagar mi cámara para que no pueda, y para que no se detenga mi internet. Ya. Bueno, en primer lugar, ingenieros, les comentaré un poco sobre quiénes somos. Nosotros somos PAPCO, fabricantes número 1 en el tema de geosintéticos en América Latina. Contamos con 5 plantas, 2 ubicadas en Colombia, una en Perú, una en México y una en Brasil, todas bajo el respaldo de Huavín. En Perú somos conocidos como PAPCO Huavín, por ejemplo. Me gustaría iniciar el tema a tratar con una frase del ingeniero Robert Kerner, quien fue uno de los grandes investigadores en el tema de los geosintéticos, en su diseño, en el uso y en la aplicación. Él en sus conferencias ponía como ejemplo un caso en el que una persona, usted tenía 1 metro cúbico de material seleccionado de suelo, del mejor material, pero si usted lo colocaba sobre 1 metro cúbico de barro, al final del día tendría no 1, sino 2 metros cúbicos de barro. Ese concepto es bastante interesante, ¿no? Cuando nosotros juntamos o mezclamos 2 suelos de diferentes granulometrías, de diferentes CBR, de diferentes calidades, las mezclas de ellos se convierten en la peor combinación. Entonces, si yo quiero que estos materiales conserven sus propiedades, debo separarlos. Es ahí donde yo busco una solución. Esta es una vía no pavimentada. En nuestro país existen muchos kilómetros de vías en estas condiciones, en materiales tipo afirmados, compactados. Todas ellas tienen un problema en común, que es el deterioro prematuro. Pero ¿a qué se debe ello? Esto es consecuencia de que dentro de sus procesos constructivos no se tuvo un elemento que separe el material granular y el material de la subrasante. Entonces, las inversiones que realicemos deben ser perdurables en el tiempo para no hacer más intervenciones de reparación en la misma vía o en las mismas obras, y así mejorar también
la calidad de los proyectos. Para esto usamos un valor límite o usaremos un valor límite del CBR igual al 4%. Este valor nos va a indicar cuándo solamente vamos a necesitar separar y cuándo, además de separar, vamos a necesitar realizar un refuerzo y una estabilización de la subrasante. Pero, ¿de dónde nace este valor del 4%? Esto se basa en unas pruebas realizadas en Iowa por la AASHTO por los años 60. Ellos utilizaron 10 carruseles de prueba, de los cuales 9 fueron utilizados con tránsito. El 10º restante fue utilizado para comportamientos ambientales. Y estas pruebas que se realizaron en estos 9 carruseles dieron como resultado CBRs iguales al 3%. Pero cuando se realizaron más pruebas, los resultados variaron con un CBR de hasta 3.5%, y es por ello que quedó el 4% como límite para cubrir la totalidad de las normativas de los distintos países. Específicamente, el uso de los geotextiles como una capa entre los suelos subrasante y las capas granulares ha permitido mantener lo que es la integridad de los materiales y mejorar también el funcionamiento. Y así se aumenta la vida útil de las estructuras, por ejemplo, de las vías. Esta capa de geotextil específicamente elimina la instalación de un material adicional que se emplea en los diseños tradicionales, en los que muchas veces solo se toma en cuenta el proceso de contaminación al inicio del periodo de servicio de vida útil y no tiene en cuenta el proceso de contaminación a largo plazo. Entonces, estos elementos separadores, estos geosintéticos separadores pueden ser geotextiles no tejidos, como el que vemos en esta imagen, o también pueden ser geotextiles tejidos. Cualquiera de ellos se fabrican normalmente de polipropileno o de poliéster según el requerimiento del proyecto. Entonces, retomando el valor límite del CBR igual al 4%, se presentan estos dos casos de diseño a seguir. Para un CBR de la subrasante mayor al 4%, diseñaremos por separación, y para un CBR menor al 4%, diseñaremos para mejorar la estabilización y el refuerzo de la vía o del elemento o del proyecto que queramos reforzar. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en el CBR mayor al 4%. Los próximos talleres van a hablar acerca del refuerzo y la estabilización con geosintéticos, que incluyen a los geotextiles, a las geomallas, a las geoceldas y a los otros tipos de nuevas soluciones que van saliendo cada año. Entonces, en caso tuviéramos un CBR mayor al 4%, nuestro objetivo es conseguir un geotextil que cumple la función primaria de separación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cuáles son los mecanismos con los que funciona el geotextil? Veamos esta imagen que se obtiene del libro de diseños con geosintéticos de Robert Kerner. En el ítem A observamos que los finos de la subrasante se meten o se intruyen en los espacios vacíos que tiene esta capa de grout, que tiene espacios más abiertos. Este fenómeno se denomina pumping o bombeo en español. Y por otro lado tenemos el ítem B. En el ítem B sucede lo opuesto. Aquí sucede la intrusión de la granulometría gruesa sobre la fina. Acá existe un punzonamiento. Entonces, la solución para estos dos mecanismos de falla es separar ambas capas. ¿Por qué? Porque cada uno, tanto la capa subrasante como la capa granular, trabajan bien pero de manera independiente. Al mezclarse las propiedades mecánicas del granular, se deteriora al igual que la función de la subrasante. Entonces, el geotextil se va a traducir en una barrera que evita la migración entre dos tipos de suelo, pero a su vez debe facilitar la transmisión de agua. Se requiere un geotextil que retenga las partículas del suelo,
que evite también el lavado de los finos por la acción del agua y que además cumpla con las resistencias necesarias para que mantenga la continuidad sin que ocurran fallas de funcionamiento o de tensión que vamos a ver más adelante. Esta barrera de separación, a su vez, va a proteger cada suelo y no solo se aplica esta función de separación en vías, sino también se aplica en subdrenajes, en filtros, en protección de geomembranas, entre otras aplicaciones. Un concepto importante que debemos de tener en cuenta al momento de elegir el geotextil por separación y bueno, en general para el diseño con geosintéticos es el valor MAR, el cual en español es el mínimo valor promedio por ROI. Para obtener este valor es necesario tener una data histórica, lo que significa que la fábrica, que el fabricante, en este caso de geotextiles, tenga un tiempo produciendo y llevando un riguroso control de calidad a través de los ensayos de laboratorio. Porque con esta data, lo que se va a hacer es alimentar una matriz para determinar estos valores estadísticos. Pero ¿por qué es importante el valor MAR? En esta imagen nosotros observamos una campana de Gauss gracias a la base de datos donde se referencian dos valores. Uno es el valor típico, o el valor promedio, que todos conocemos, que es el valor medio. ¿Y qué sucede? Sucede que si utilizamos este valor como referencia, muy probablemente tendremos un 50% de valores por encima y un 50% de valores por debajo de este valor promedio o valor típico, en cuanto a las especificaciones técnicas del geotextil o de los geosintéticos. Por otro lado, nosotros tenemos el valor MAR, el cual es el valor típico menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, con este valor MAR, que es un valor más castigado, por así decirlo, vamos a garantizar que el 100% de los materiales que llegan a obra cumplan con las especificaciones técnicas que se hayan definido tanto en la ficha técnica como en el procedimiento de diseño. Es por ello que cuando nosotros diseñamos debemos trabajar en base a las fichas técnicas de los fabricantes en valores MAR, para así controlar los estándares de calidad que es lo primordial en cada proyecto. Además, contamos o se cuentan con laboratorios que se rigen bajo las normas ASTM para cada uno de los ensayos, porque todos los geosintéticos tienen ensayos mecánicos, ensayos hidráulicos, que simulan las condiciones reales de cómo va a trabajar cada geosintético en el proyecto. Entonces, ¿quién certifica o quién acredita que los laboratorios, los equipos de laboratorio y también los procedimientos de ensayo los realicen de manera correcta? Pues les comento que hay una entidad internacional que hace una revisión de todo proceso y de todos los equipos y que acredita estos laboratorios de geosintéticos alrededor del mundo. Esta entidad se llama GAILab. Pertenece al grupo del Instituto de Geosintéticos a nivel internacional. Entonces, en Perú existen fabricantes que tienen estas acreditaciones y que deben renovar de manera anual. Por ejemplo, PAFCO también cuenta con esta acreditación, que es la que vemos en la pantalla, y que es firmada por el director de la institución, y esto es un respaldo fundamental tanto en el diseño como en el proceso de fabricación. Esta es la acreditación, acá lleva el nombre del fabricante a nivel internacional, lleva también el número por el cual ha sido acreditado, los datos y la validación que se debe renovar de manera anual. Entonces, ahora sí, regresando al diseño con geotextiles para separación y para protección, les comento que existen 3 procesos de diseño con geosintéticos. El primero, que vemos acá, es el diseño por costo y beneficio. Este es un diseño empírico que ha dejado ya de ser válido, ya que no evalúa las funciones específicas que debe cumplir un geosintético para cada aplicación.
Entonces, este proceso de diseño ya quedó descartado. El segundo tipo de proceso de diseño es por especificación. Este proceso de diseño se rige bajo las especificaciones de la norma AASHTO M288 del año 2017, que es la última actualización. Esta norma tiene propiedades mínimas que debe cumplir el geosintético para cada aplicación. Y el tercer proceso de diseño es el diseño por función. Este diseño por función consiste en evaluar y en definir la función o las funciones principales para la cual se va a especificar el geosintético. Entonces, hoy día vamos a desarrollar el diseño por especificación y el diseño por función. En primer lugar, veamos el diseño por especificación. Como ya les había comentado, la norma la norma AASHTO M288 del año 2017 desarrolla en tablas los valores o las propiedades mínimas que debe de cumplir cada tipo de geosintético para cada una de las aplicaciones en la cual se va a instalar. Entonces, las propiedades que se muestran en las tablas son mínimas a excepción de un valor que es el tamaño de abertura aparente, que es el único valor máximo. Entonces, en esta diapositiva veamos la primera tabla que divide los geotextiles por clases. Veamos que hay geotextiles clase 1, clase 2 y clase 3. El geotextil clase 1 es el que mayores propiedades mecánicas tiene, y el geotextil clase 2 de propiedades intermedias, y el geotextil clase 3 de propiedades menores. ¿Qué más podemos observar en cada tabla de la AASHTO? Observamos que dividen a los geotextiles o a los geosintéticos por su elongación. Los geotextiles que tienen la elongación menor al 50% son los geotextiles tejidos. Y los geotextiles que tienen una elongación de mayor al 50% son los geotextiles no tejidos. Entonces, de esa manera, uno también puede separar cuál es el geotextil que desea aplicar o que desea diseñar por especificación. Esas son las propiedades mecánicas. Está la propiedad a la tensión GRAP, que vamos a ver hoy día más adelante, la propiedad trapezoidal, que es una resistencia también, el funcionamiento CBR, y acá, a partir de este renglón, entramos a lo que son las propiedades hidráulicas. Las propiedades hidráulicas van variando de acuerdo al tipo de aplicación para la cual se va a utilizar el geotextil. En esta norma encontramos aplicación de protección, de separación, de subdrenaje, de control de erosión, de repavimentación. Entonces, esta es una primera tabla que es base y que nos lleva a las siguientes tablas de la AASHTO. La tabla 3 es la que nosotros debemos de tomar como referencia para el diseño que estamos viendo hoy día, que es el diseño por especificación de separación. Y observamos que nos dice que veamos la tabla número 4 a la vez, ¿no? La tabla número 4 es la que nos manda la tabla anterior y se divide de acuerdo a los requerimientos para los grados de durabilidad que están en función de las condiciones en que encontramos la subrasante, del equipo de construcción, de los espesores de elevación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo de presión de tierra media, como es el que vemos acá, y la subrasante está limpia, entonces nosotros vamos a poder especificar con un geotextil de clase 2. Entonces, esta es la primera tabla que ya habíamos visto. Acá tenemos dos opciones, ¿no? Trabajar ya sea con los geotextiles tejidos o con los geotextiles no tejidos clase 2. Y las propiedades hidráulicas que deben cumplirse son las que aparecen en la tabla 3. La permitividad debe ser mayor a 0.05, el tamaño de abertura aparente debe ser menor o igual a 0.6, y muy importante que todos los geosintéticos tengan una resistencia a los rayos ultravioletas de mayor al 50% luego de las 500 horas de exposición. Es importante observar que esta misma normativa nos indica que todos los geotextiles que se deben trabajar con valores MAR,
que todas las especificaciones que debe de cumplir, que cumplen estas tablas son con valores MAR. Entonces, uno como diseñador elige el tipo de geotextil con el cual desea trabajar y con ello va a las tablas de los fabricantes o a las fichas técnicas que tiene cada fabricante para escoger o elegir el geosintético que cumpla con estas propiedades. Así, por ejemplo, en PAFCO tenemos los dos tipos, los geotextiles tejidos y los no tejidos. Esta es la tabla que pertenece a los geotextiles tejidos, y haciendo un comparativo, el T200 es el que cumple con ser un geotextil clase 2. De igual manera, para los geotextiles no tejidos, por ejemplo, en las fichas técnicas de PAFCO Gavi de Perú, el no tejido es el NW024. Entonces, este geotextil que nombra todas las propiedades, todas las resistencias mecánicas, a las propiedades hidráulicas, bueno, y a las físicas también, es el que cumple con ser un geotextil clase 2. Ahora, también es importante mencionar que pueden ocurrir casos en los que el diseñador desea trabajar con propiedades mayores a estas. Entonces, puede ser también que para el diseño por separación se desea trabajar con un geotextil clase 1 o con un geotextil incluso con propiedades más altas mecánicas que un clase 1, ¿no? Entonces, ya depende también del fabricante tener el portafolio de todas estas opciones. ¿Aló? ¿Sí? Creo que se prendió el micro, ¿no? Bueno, si tienen alguna consulta, sí, hasta ahora igual me confirman. Continuamos entonces. Entonces, ya hemos visto el diseño por especificación y ahora entraremos al otro tipo de diseño que también es válido, que es el diseño por función. Para la metodología del diseño por función, por separación, nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de diseñar estos 5 puntos. Debemos evaluar la resistencia a la tensión, debemos evaluar la resistencia al funcionamiento, tener en cuenta el criterio de retención de tamaño de abertura aparente, el criterio de permeabilidad y el criterio de supervivencia que deben de cumplir los geosintéticos. Entonces, en el diseño por función se comparan lo que son las resistencias del geotextil con el valor requerido en el diseño para una misma propiedad. De esta manera, se dividen ambos valores y se obtiene un factor de seguridad que debe ser por lo menos mayor a 1 o mayor a lo que el diseñador ponga como límite para este diseño por función. Entonces, tengo un factor de seguridad que va a ser igual a la división entre la resistencia admisible, que es la resistencia última del ensayo del laboratorio, que simula las condiciones reales en el proyecto, castigada por unos factores de reducción que vamos a ver a continuación, dividida por el valor de la resistencia, que es el valor que obtengo justamente de esta metodología de diseño por función y que simula también las condiciones reales del proyecto. Esta resistencia admisible yo la hallo de la siguiente manera, utilizando la resistencia o la tensión última dividida entre unos factores de seguridad parciales. Esta tensión última, esta que está acá, es la que sale en la ficha técnica del fabricante. Entonces, yo coloco acá el valor que tiene el fabricante en su ficha técnica y la divido entre unos factores de seguridad que involucran a los daños de instalación, a los daños por degradación química, por degradación biológica. ¿Dónde obtengo estos factores de seguridad parcial, que son los que castigan el valor de la tensión última, de la resistencia última? Estos factores los vamos a encontrar también en el libro de Kerner, que está acá el de Designing o Diseño con Geosintéticos, y va a variar de acuerdo a la aplicación y a las condiciones del proyecto. Hoy día, por ejemplo, estamos aprendiendo a diseñar a los geotextiles por separación. Entonces, los factores de seguridad que utilizo son estos que están acá, ¿no? Por daños de instalación, por grip, por degradación química y biológica. Y ya depende también del diseñador utilizar los factores de seguridad, los valores mínimos, un valor intermedio, por ejemplo, un 2, 1.5,
o el valor máximo 2.5, 1.5, 1.2 para cada factor de seguridad parcial. Entonces, esta es la metodología, el diseño por función que yo debo de tomar en cuenta para hallar la resistencia a la tensión, al funcionamiento, para elegir cuál es el geotextil que va a cumplir con mi diseño de separación para un proyecto en específico. El primer criterio es la resistencia GRAP, que acá vemos un ejemplo en un proyecto, cómo trabaja el geotextil. Acá tengo una consulta. La tensión última no es la de rotura, ¿verdad? Confirmar si es la de fluencia. La tensión última sí, es la de rotura. Justamente vamos a entrar ahorita a ver un ensayo real para ver de dónde obtenemos estos valores o dónde obtiene el fabricante estos valores que coloca en sus fichas técnicas. Pero sí, las tensiones últimas son acá a la rotura. Entonces vamos a ver la resistencia GRAP. Acá vemos como en un proyecto real está el geotextil en contacto con material granular. La resistencia GRAP es el esfuerzo de tracción que se va a generar en el geotextil en su plano de deformación. Esto ocurre cuando el geotextil está atrapado por una capa granular y por una capa subrasante. Entonces, cuando una partícula superior, que es la que vemos acá, se forma esta configuración, y cuando esta partícula superior, por la presión o las fuerzas que están aplicadas, ya sea, por ejemplo, por el paso de vehículos u otro personas, etcétera, lo que va a suceder es que este granular va a querer introducirse en este espacio vacío de B que vemos acá. Entonces, cuando suceda esto, este geotextil que va a estar en contacto entre estas dos capas se va a elongar, se va a estirar. Entonces, por eso es importante que hallemos la resistencia a la tensión GRAP en el laboratorio. Todas las normas o todos los geotextiles geosintéticos, como ya les había comentado, se rigen bajo ensayos de laboratorio normados, que son ASTM. Entonces, lo que vemos en pantalla es una simulación de una muestra de geotextil no tejido para determinar la carga, la rotura y la elongación, que es el método GRAP. Vemos que acá avanza el ensayo, y el ensayo termina con la rotura o la resistencia última de este geotextil. Acá vemos, por ejemplo, cuánto se elonga el geotextil no tejido, se elonga mayor al 50%, y acá ya culmina el ensayo con la rotura. Este valor de este ensayo se obtiene en la gráfica de esfuerzo versus deformación del fabricante, y acá se coloca la resistencia última según los valores promedio y los valores MAR en las fichas técnicas del fabricante. Acá tengo otra pregunta. ¿Qué diferencias puedo encontrar en geotextiles no tejidos de 200 gramos de color negro y cambiarlo a color blanco, 400 gramos en colocación de taludes y encima de enroscados? Ya. Bueno, muchas veces los geotextiles normalmente se fabrican de polipropileno o de poliéster. Nosotros recomendamos trabajar con aquellos materiales que sean de materia prima, y muchas veces en los que se utiliza una materia prima reciclada, una materia prima que no es virgen, que es reciclada. Entonces, eso es importante al momento de definir el diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los geotextiles no tejidos, si bien los geotextiles no tejidos y los tejidos, lo que le da el color negro no viene así la resina, ¿no? La resina es de color blanco, y se le coloca un aditivo que se llama Carbon Black, que es justamente también el que le da las propiedades de resistencia a los rayos ultravioletas, y es el que nosotros también recomendamos al momento de hacer el diseño. Pero igual también existe polipropileno virgen, poliéster virgen, pero también existe muchas veces lo que es el poliéster reciclado o flake PET, que es como se le llama, ¿no? Entonces, eso es muy importante al momento de hacer un diseño. ¿Y cómo lo vemos o cómo podemos evaluar este geotextil?
mediante la ficha técnica y las propiedades mecánicas. Ahí es donde uno puede comparar realmente si este geotextil tiene unas resistencias altas. En las propiedades mecánicas, uno mismo se va a dar cuenta que cuando se utiliza una materia virgen, las propiedades van a ser mucho más altas a cuando se utiliza un material reciclado que ya no llega a esas resistencias últimas necesarias para los proyectos. Entonces, continuando, el geotextil que se va a colocar en esta interfaz de subrasante y capa granular debe cumplir una resistencia mínima para que no falle por tensión. La resistencia GRAP requerida, que vemos acá, es igual a P, que es la presión aplicada, multiplicado por el diámetro de vacíos de B y por un factor que es en función de la deformación, en este caso de la elongación del geotextil, igual a 0.5. Entonces, con todos los valores que obtenemos de esta tensión requerida, hacemos lo que vimos inicialmente, ¿no? El transmisible hallado se divide entre el hallado de la tensión requerida y si este resulta mayor a 1 o mayor a lo que el diseñador haya puesto como fundamento, continuamos con la verificación por funcionamiento. Este ensayo de punzonamiento, que también es normado, mide la resistencia que debe tener el geotextil ante el punzón de una partícula angular. Entonces, este ensayo es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos una geomembrana y la instalamos sobre materiales muy granulares, nos puede llegar a perforar esta geomembrana. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es cuál es la resistencia al funcionamiento que debe tener nuestro geotextil no tejido o nuestro geotextil tejido para proteger esta capa de geomembrana. Aquí vemos, por ejemplo, el geotextil no tejido instalado. La geomembrana está por debajo. Y cómo nosotros simulamos esta condición en el laboratorio. Nosotros tenemos esta norma, este ensayo que es internacional ASTM D6241. Y aquí también hago una acotación importante. Actualmente existen fichas técnicas que utilizan una norma antigua, que es la de 4833. En esa norma que se utilizaba antes, ya fue derogada porque no condicionaba las condiciones, no condicionaba la realidad del proyecto. Entonces ahora se utiliza esta ASTM D6241, donde se utiliza un pistón de 50 milímetros que nosotros vemos que va punzonando al geotextil también hasta llegar a la rotura. Acá culmina el ensayo. Entonces, esta resistencia al punzonamiento CBR, nosotros la hallamos para el diseño por función también bajo una tensión requerida que involucra la presión de inflado multiplicado por el diámetro máximo de las partículas y multiplicado por unos factores S1, S2 y S3 que dependen del objeto punzonante que va a estar en contacto con el geotextil. Entonces, por ejemplo, si tengo partículas angulares y relativamente pequeñas. Acá tengo los valores de S1 igual a 0.6, de S2 0.6 y de S3 igual a 0.7. De la misma manera que con el ensayo de la resistencia a la tensión GRAP, nosotros vamos a obtener una resistencia admisible, la dividimos entre la resistencia requerida, y si esta resulta mayor a 1, continuamos con el siguiente criterio, que es el criterio de retención de tamaño de abertura aparente. Entonces, este ensayo de tamaño de abertura aparente define cuál es el diámetro de partícula máximo que puede atravesar nuestro geotextil, porque el geotextil, hay que recordar, que es un geosintético permeable, a diferencia de la geomembrana, por ejemplo, que es totalmente impermeable. Entonces, el geotextil lo podemos usar como un elemento de separación, ya que tenemos un material granular y otro de características muy finas, y nosotros queremos que ambos no se mezclen y no lleguen a perder sus propiedades mecánicas ni las propiedades hidráulicas.
Entonces tenemos este ensayo de tamaño de abertura aparente también que pertenece a la STM de 4751, donde colocamos tamices de diferentes diámetros, desde el pasatamiz número 200 hasta el número 10, para determinar cuál es el diámetro mínimo de partícula que va a retener el geotextil y así poder saber cuál es la partícula o el diámetro mayor que puede pasar a través de este. Luego tenemos el cuarto criterio, que es el criterio continuamos acá con el tamaño de abertura aparente. Se debe de cumplir lo siguiente, ¿no? Que el tamaño de abertura aparente debe ser menor al D85 multiplicado por un B que depende del tipo de suelo. Entonces, por ejemplo, si tengo suelos arenosos y mal gradados, el B que voy a utilizar en esta ecuación es entre 1.5 y 2. Ahora, existen casos en los que por condiciones del proyecto de repente no tengo la información de la granulometría del material. Entonces, para las aplicaciones de separación, la AASHTO M288 recomienda que los geotextiles deben cumplir que el tamaño de abertura aparente sea menor a 0.6 milímetros. Pero esto es siempre y cuando no tenga granulometría del proyecto, porque siempre es mejor trabajar con la información real que tengo para que sea específico para cada tipo de proyecto. Entonces, este es el criterio de retención de tamaño de abertura aparente. Y luego pasamos al criterio de permeabilidad, que es el número 4. Con este criterio, nosotros vamos a garantizar que la velocidad o la permeabilidad que se ejerce a través de nuestro geotextil sea mayor a la de los materiales que están en contacto con él. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que se genere una barrera hidráulica, donde el agua no va a pasar de un lado al otro. Nosotros debemos garantizar que esta velocidad o la permeabilidad sea superior. Eso lo hacemos también en laboratorio con un permeámetro donde calculamos cuál es la velocidad del flujo que está medida en unidades de permeabilidad bajo esta norma ASTM 4491. Entonces, acá, bueno, no se observa muy bien, pero esta muestra de geotextil se coloca en este elemento, en el permeámetro, y es sometida a una columna de agua en donde se hallan valores de permeabilidad y de permitividad. Para la función de separación, los geotextiles deben cumplir lo siguiente, ¿no? La permeabilidad del geotextil debe ser mayor a la permeabilidad del suelo. ¿Y cómo hallamos la permeabilidad? Bajo la permitividad, que está en segundos a la menos 1, multiplicada por el espesor nominal del geotextil, que está en centímetros. Entonces, de esta manera obtenemos la permeabilidad que está en centímetros sobre segundo. Finalmente, evaluamos un último criterio, que es el criterio de supervivencia. Entonces, se debe de tomar en cuenta que los geotextiles en el proceso de instalación y en general a lo largo de la vida útil pueden estar sometidos bajo unos esfuerzos. Estos esfuerzos deben ser soportados por el mismo geotextil de tal manera que no afecten sus propiedades hidráulicas o las propiedades físicas, ¿no? Entonces, en esta tabla se presentan las propiedades mínimas que se deben cumplir para los geotextiles tejidos. Se tiene la elongación media, se tiene la resistencia GRAP, que son los valores mínimos, la resistencia la resistencia CBR y la resistencia al rasgado trapezoidal. Entonces, aquí culmina nuestro diseño por función y con estos 5 pasos a seguir yo podré determinar cuál es mi geotextil adecuado para el diseño. Es importante recalcar que los geotextiles que sirven de separación deben de tener buenas condiciones hidráulicas para permitir que el agua pase y no me genere empujes o supresión. Les había comentado que existe, digamos, el libro que es la Biblia de los geosintéticos, que es del ingeniero Robert Kerner, y nosotros en base a estas metodologías de diseño por función y por especificación también tenemos un manual que es de libre descarga. Luego les voy a enviar el link para que puedan tenerlo también, de diseño con geosintéticos. Ya estamos en la 10ª
edición y también tenemos un software. Entonces, en este software tenemos el diseño por función de todos los tipos de geosintéticos. Entonces, hoy día, por ejemplo, podemos ver el de separación de capas granulares y subrasantes, ¿no? En los próximos talleres, en las próximas capacitaciones, van a poder conocer también cómo funciona cada uno de estos módulos. Entonces, haciendo un ejemplo muy práctico, acá tenemos este ejemplo para la construcción de una carretera. Tenemos acá el ancho de la calzada, tenemos también los datos de los ejes equivalentes, la presión de inflado, tenemos el CBR de diseño que es el 4%, el cual nos indica que podemos trabajar con un CBR por separación, porque el CBR de la subrasante se considera como bueno. Acá tenemos también el suelo de la subrasante que está compuesto de limos arcillosos, tenemos la permeabilidad como dato, la presión de inflado, tenemos el tamaño máximo de las partículas que son subredondeadas y entonces entramos a lo que es el software. A ver, voy a ingresar al software. Acá no ven diseño. ¿Sí? Sí. Es el mismo software, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya. Entonces, acá entramos, este es el software, que también es, bueno, todo es de libre descarga, no tiene ningún costo. Entonces, a lo largo del taller van a conocer cada módulo, por ejemplo, el diseño de muros en suelo reforzado, de sistemas de subdrenaje, de refuerzo, diseño con geomembranas, protección de taludes y canales. Entonces, en el tema de separación, lo que podemos hacer es entramos, acá tenemos, por ejemplo, abro un ejemplo, un ejercicio ejemplo. Acá le ponemos los datos iniciales del proyecto que deseo incluir. Y acá están los parámetros de diseño o los datos de entrada, ¿no? Una presión de inflado de 690. Acá le puedo cambiar de unidades también. El diámetro de la partícula. Puedo elegir cuál es el diámetro en pulgadas. La forma de la partícula angular, redondeada, parcialmente redondeada. El tipo de suelo de la subrasante. Acá, por ejemplo, si yo lo dejo en arenas, entonces esta parte de criterio de retención se va a ir activando o desactivando de acuerdo al tipo de suelo. Entonces lo dejamos acá en criterio de retención. La permeabilidad del sitio, si es que tengo algún dato. El criterio de retención, acá puedo utilizar el recomendado por la M288, por la AASHTO, o puedo definir también mi tamaño de abertura aparente. O por la curva granulométrica, acá ya me pide unos datos de la curva de 10, de 60, de 85. El criterio de supervivencia, si deseo tomarlo en cuenta o no tomarlo en cuenta, que es, acá también está la información como referencia de este criterio, y los factores de reducción por daños de instalación y por degradación química que quiero considerar. 2, 2.25, 1.5, según la tabla de Kernel. Entonces, acá, por ejemplo, tengo ya los geotextiles que están propuestos. Si cumplen el geotextiles tejidos, cumplen el geotextiles no tejidos. Y luego se genera un reporte. Entonces, el reporte se genera en PDF y lo puedo tomar como referencia, ¿no? Estos geotextiles que me mandan acá tienen nombres. Bueno, esto ya pertenece a cada fabricante, pero yo puedo ir a las fichas técnicas. Puedo ir a las fichas técnicas y puedo trabajar con las propiedades mecánicas y con las propiedades hidráulicas, ¿no? Entonces acá lo que me recomienda el ejemplo es trabajar con un geotextil T200 y acá puedo verificar qué son las propiedades GRAB, las propiedades de resistencia al punzonamiento o al raspado trapezoidal. Entonces de esta manera yo puedo trabajar, ¿no? Se genera un reporte y este es el diseño por función. Voy a compartir nuevamente la diapositiva.
Creo que hay alguien que levantó la mano. Sí, buenas tardes, Lía. No sé si Buenas tardes. no sé si hacerte la pregunta ahora. Tengo dos Sí, consultas. sí, no hay Eh, problema. ya. Bueno, la primera, nosotros estamos diseñando defensas ribereñas y ahí en las defensas ribereñas para proteger el talud tienes varias maneras, ¿no? Una es que le colocas un enrocado y Sí, la otra es que le colocas eh, geoceldas, ¿no? sí, hay varias soluciones. Entonces, y otra es cuando le colocas, digamos, a un talud, que no es una defensa ribereña, pero es una poza, y le colocas una geomembrana, ¿no? Pero en todos los casos, antes de la geomembrana, entre la geomembrana y el suelo, hay un geotextil. En el caso del enrocado, igual, ¿no? Entre el suelo y el enrocado hay un geotextil. Y en el Sí, caso de las geoceldas, entre el suelo y la geocelda hay un geotextil. Entonces, no sé si tú nos puedes ayudar un poco a, digamos, por qué el geotextil, ¿no? el geotextil ¿por qué se coloca el geotextil? Claro, ¿por qué tienes que colocar el geotextil en un enrocado, por decir, entre el suelo y el enrocado, un geotextil? O en un talud entre la geocelda y el suelo, un geotextil. Ujú. Bueno, Entonces, sí, sí, el geotextil va a tener, en realidad tiene diferentes funciones, ¿no? La principal es la que hemos visto hoy día, que es el tema de separación. Entonces, lo que el geotextil hace principalmente es aprovechar o hacer que cada capa o cada suelo que esté en contacto no se mezcle para evitar temas de contaminación de materiales. Entonces, esa es su principal función. Pero también en el tema de taludes, ahí hacen un tema de control de erosión, ya sea permanente o ya sea temporal, que evita también el lavado de material, ¿no? Entonces, el geotextil lo que va a hacer ahí también es proteger. El geotextil no tejido se utiliza fundamentalmente solo para temas de separación, de protección, pero si adicionalmente se desea que el geotextil tenga propiedades de refuerzo o de resistencia, entonces ahí también se opta por el trabajo del geotextil tejido, ¿no? Que es un geotextil que ya trabaja por refuerzo. Pero el básico o el primordial es el geotextil no tejido que siempre va a ir para el tema de separación de capas que estén en contacto, ¿no? Para que no estén en contacto directamente. Entonces, no se coloca también, por ejemplo, una geomembrana en reemplazo del geotextil, porque la geomembrana es impermeable. Entonces, lo que se quiere es permitir el paso del agua, ¿no? Que el paso del agua no se evite, entonces ahí se opta por la solución de un geosintético permeable como lo es el geotextil. Para temas también de defensas ribereñas existen otras soluciones que lo van a conocer. También es el taller de defensas ribereñas que me parece que es la próxima semana. Entonces, en ese taller, la ingeniera a cargo, que es la ingeniera Janet Encina, a dictar, ella les va a dar a conocer también las nuevas soluciones que existen con estos geosintéticos para el tema de definición de taludes, de refuerzos, de protección de terraplenes o para defensas ribereñas o de defensas también costeras, ¿no? Entonces, esa es la principal función del geotextil. o sea, lo que te he entendido es que si yo voy a colocar un enrocado, el geotextil debería ser tejido, porque va a tener que tener cierta resistencia, ¿no? Además del funcionamiento. Y si Sí, trabajo con una protección de una geocelda, ahí puede ser un no tejido, ¿no? Porque claro, el nivel de funcionamiento va a ser menor. Es lo que te estoy entendiendo. sí, es correcto. Y en el caso de trabajar con la geocelda, ahí la geocelda está trabajando ya el tema del confinamiento. Entonces, el tema del refuerzo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, se instala geotextil no tejido y geomalla y geocelda, ¿no?
porque hacen esas 3 capas de temas. El geotextil no tejido solo trabaja por separación, la geomalla por refuerzo, y la geocelda también le da confinamiento y le agrega el espesor. Entonces, esa es una opción, y la otra opción es poder trabajar solo con menos material, ¿no? Porque al final lo que se desea es bajar los costos de las soluciones y que las soluciones funcionen. Entonces, hay muchas veces en que hay todas esas 3 capas, o incluso más capas de geosintéticos que trabajan y que pueden ser reemplazadas por un geotextil tejido, con que tenga las resistencias, ¿no? Que el geotextil tejido pueda trabajar como separador, pero también trabaja en el tema de refuerzo. Y la última pregunta, ya abusando de tu hospitalidad, sería, ¿yo podría colocar una geocelda directamente contra el suelo en un talud? ¿O es que es importante también que vaya el geotextil no tejido? Sí, sí sería importante que vaya por lo menos el geotextil no tejido, porque si no se va, o sea, la geocelda en taludes a veces se coloca lo que es un concreto lanzado, o a veces se pone el mismo material granular de relleno. Entonces va a quedar en contacto con el talud que está protegiendo. Entonces, si no está el geotextil, lo que puede suceder es el lavado de materiales, no el lavado de finos. Entonces, como el geotextil tiene la propiedad del tamaño de abertura aparente, vamos a poder nosotros conocer cuál es el tamaño de abertura que se requiere para que este material que le he colocado en la geocelda no pase hacia el talud y lo proteja. Entonces, por eso también existen diferentes tamaños de abertura de geotextiles. Sí es primordial también que se coloque el geotextil, por lo menos el geotextil no tejido. Listo. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias. Entonces, acá también voy a compartir nuevamente la diapositiva. Nos quedamos en... ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver la diapositiva nuevamente? Sí, ya se puede ver la diapositiva. Listo. Entonces, ya para ir cerrando la presentación, vamos a ver unos temas testimoniales. Bueno, normalmente nosotros tenemos testimoniales de obras de distintas partes de Latinoamérica. Aquí tengo un testimonial que se realizó en Cusco para este proyecto en el mejoramiento de una calle en Ayahuayco. Entonces, las características de fundación que se encontraron en este proyecto eran de SM, de arenas mezcladas con gravas, y también había CL contaminados con presencia de materiales orgánicos y materiales inorgánicos, ¿no? El CBR más bajo que se encontró en este tramo del proyecto fue de 2%, el 95% de máxima densidad. Entonces, este suelo estaba muy contaminado y presentaba una capacidad portante, una baja capacidad portante, por lo que se decidió reemplazar, ¿no? Y debido a que la subrasante también era menor al 2%, se propuso la mejora de la capacidad portante con el fin de evitar el reemplazo de materiales de préstamo, porque que puedan incluso incrementar los costos. Entonces se instalaron los geotextiles tejidos, TR4000, como lo llama PAPCO, como ya depende de cada fabricante ponerle su nombre. Entonces, este geotextil cumple con las propiedades de refuerzo y también de separación, lo cual evitó la contaminación de la base de la estructura debido a los finos de la subrasante. En temas económicos, se ahorró $8 por metros cuadrados de pavimentación. Y estas son algunas fotografías de la instalación. En temas de instalación, el geotextil no requiere de mano de obra especializada en el tema de los geosintéticos, sino son el mismo personal o los mismos
instaladores del proyecto, quienes aprenden en una semana, en menos tiempo de capacitación, a instalar estos geosintéticos para las diversas aplicaciones con nuevas soluciones. Este es otro ejemplo, esto sí me parece que ha sido en Colombia, en el que, bueno, se tenía esta vía en la que se quiso trabajar en un refuerzo, perdón, una separación con geotextil no tejido, porque sí se encontró CBR mayor al 4%. Entonces se instalaron geotextiles no tejidos con la función de separación de ambas capas bajo los requerimientos hidráulicos, ¿no? Esta es la manera en la que se entregan los geosintéticos en rollos, o como lo vimos también en la foto de los valores MAR, y se van extendiendo en el sentido de la vía. También los geotextiles de separación los podemos utilizar en las instalaciones de tuberías de diámetros grandes. Por ejemplo, en esta zanja se encontró que el suelo era muy blando, se hizo un mejoramiento para que las tuberías no se deflecten y se hizo un recubrimiento de la zanja con un geotextil de separación para así garantizar el confinamiento. Entonces la migración de partículas no era vertical, como en los casos que hemos visto, sino también horizontal, ¿no? En los dos sentidos. Acá está el geotextil de separación en lo tejido. Entonces, con los geotextiles, nosotros vamos a disminuir lo que son procesos de mantenimiento de las vías. Por ende, se ganan por lo menos un ahorro del 30%. También generamos menores impactos sociales ocasionados por los ruidos trabajados del mantenimiento también de las vías, de los proyectos que impiden, por ejemplo, el libre tránsito y generan a su vez menos emisiones de carbono. Entonces tenemos 4 puntos a tomar en cuenta con el uso de los geotextiles: una menor inversión, una mayor durabilidad, un menor costo de un menor mantenimiento y una menor emisión de CO2 o de huella de carbono. Entonces, quiero agradecerles, muchas gracias, ingenieros, por su presencia hoy día, por estar en esta primera capacitación de 7, 8, me parece que son los talleres de diseño en los que nosotros podemos compartirles estas nuevas soluciones que se están utilizando ya desde hace varios años en nuestro país y que es muy importante también que todos aprendamos a diseñar. Si tienen alguna consulta, bueno, también les voy a enviar el link, no sé si por el chat, creo que sí, el link de descarga del manual de diseño, de este mismo software que les he mostrado, que lo van a desarrollar poco a poco en las siguientes clases. Se compartió por internet también, por el chat. Mi correo y mi número, si tienen alguna consulta adicional, también se los coloco, se los envío por el chat. Muchas gracias, Lía, por la ponencia el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta nuestros asistentes, pueden abrir el micro y levantar la mano, por favor, o en todo caso les pedimos que por favor utilicen el chat. Ya les acabo de compartir su número y su correo para que si es que tienen alguna cosa también se lo puedan hacer. Muchas Por gracias, chat. Lía. Igual esta presentación se las voy a enviar a través de Andrea para que pueda compartirlas. También la idea es que podamos todos tenerlo como base, como fundamento. Y bueno, si tienen alguna consulta adicional, estoy atenta para poder absolverlo.
que por el chat. Ah, Andrea, si tú, el micrófono, si no lo había, no me había dado cuenta. Ah, ok, repito, disculpen, me estaba hablando con el micrófono apagado. Quería comentarles, como decía César también, les vamos a mandar nosotros como equipo de transferencia de conocimientos el video y también las diapositivas que nos va a compartir Lía, así como el link que ha dejado en el chat también para que lo puedan revisar previamente. Y comentarles que este es un ciclo, si bien es cierto, como lo he dicho Lía, de siete capacitaciones, de acá finalizando los 3 primeros talleres van a tener una pequeña encuesta con preguntas de opción múltiple y así también al final, en los cuales si ustedes asisten tanto a las ponencias como también responden de una forma correcta a estas preguntas, pues van a poder tener un certificado de participación, así que los invito a seguir participando, a seguir llevando estos talleres. No sé si tienen alguna consulta, algo más para poderlos ayudar por el chat también. Creo que no hay consultas. Igual, ingenieros, Parece que no sí. hay problema. Si tienen alguna consulta, no duden en llamarme, en enviarme un mensaje, un correo. Nosotros estamos a su disposición para absolver todas las preguntas en el tema técnico, en el tema, bueno, técnico comercial que deseen conocer, temas de instalación, temas, por ejemplo, de testimoniales que deseen conocer más a fondo, ya de acuerdo a las condiciones de cada proyecto. Nosotras quedamos atentas. ¿Cómo es el procedimiento de reparación? Acá está, hay una consulta. ¿Cómo es el procedimiento de reparación o parches en el geotextil? En el tema del geotextil, si es que sucede algún daño por instalación, que muy probablemente es lo que sucede, que también está el tema hay una norma que es la rasgado trapezoidal, que justamente mide esas condiciones, que lo van a conocer en la capacitación de calidad de geotextiles. Se hacen parches que deben de tener un mínimo de espesor a los lados y hay unas costuras que se pueden proceder. Entonces, las costuras en la norma AASHTO están normadas también, que tienen que resistir por lo menos el 90% del valor GRAP. Entonces, es de esa manera cuando se opta por hacer un tema de costura o simplemente con un espesor mínimo o con una distancia mínima que es de 30 centímetros o de acuerdo al CBR también se puede hacer el tema de parches sin ya la necesidad de la costura, ¿no? Porque la costura tiene que ser llevada al laboratorio de nuevo, ser evaluada y luego aprobada. Entonces esas son las dos soluciones que se pueden tener para estos temas. Ingeniero, también hay una mano levantada, el ingeniero Dante. Sí, nuevamente, quería consultarte. Nos has hablado del geotextil tejido y no tejido. Entonces, en el mundo hay una tecnología que son los geotubes, que es claro, son como tubos, ¿no? Con relleno, que bueno, que se rellenan para defensas ribereñas y están hechas de geotextil tejido. Sí, es correcto. ¿Tienes algo de información de ello? Sí, ingeniero. Esa va a ser justamente la capacitación que va a dictar la ingeniera Janet de defensas ribereñas. Pero los geotextiles, tejidos, como se utilizan para el tema de refuerzo, los fabricantes tienen en su catálogo, en el brochure, diferentes formas de poder utilizarlo en el tema de defensas. Una de esas son los geotextile tubes o tubos de geotextil, o bueno, los diferentes nombres que le pongan los fabricantes. Estos son fabricados de geotextiles tejidos de altas resistencias, pero también tienen que tener buenas propiedades hidráulicas. Y en el caso de los tubos de geotextil, estos se llenan muchas veces de una mezcla que se llama SLAR, que es un porcentaje de arena con un porcentaje de agua. Nosotros tenemos distintos proyectos. Un proyecto muy bonito que se ha desarrollado ya hace varios años es el del río Tahuamano, por el 2012 más o menos. Entonces, ese proyecto
lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, pero si desea le puedo ir enviando información, ingeniero, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Pero si todos los tubos de geotextil son fabricados de geotextil tejido y el relleno o con lo que se rellena va a depender de las propiedades o de las condiciones del proyecto. Existen otros tipos de formaletas flexibles, que es como le llamamos en general a todo este grupo, que trabaja para las defensas, en las que se puede utilizar incluso el material propio de la zona, ¿no? como material de relleno, lo cual es muy económico en temas de proyecto. Pero estos tubos de geotextil sí tienen unas dimensiones bastante grandes y se llenan ya sea por dragado o por gravedad. Entonces, todo eso lo vamos a desarrollar en esta próxima presentación. Me interesaría conocer un poco sobre los costos de operación y mantenimiento. Si tuvieran información sobre lo que les comento, sería ideal. Listo, ingeniero, no hay problema. Yo le envío esta información. Andrea, me parece que tiene el correo y el número de ustedes para que me lo pueda enviar. Y yo lo contacto, ingeniero, no hay problema. Ya, Lía, gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de César. César, no sé si puedes activar tu micro. Perfecto. Sí, Lía, una consulta. ¿Cómo se puede evitar la colmatación de los geotextiles? En el tema, de colmatación existe lo que son las propiedades hidráulicas, ¿no? Entonces, depende mucho de que éstas se cumplan de manera o de lo que manda en el tema de las fichas técnicas y de control de calidad. Entonces, el tema de la colmatación está relacionada a las propiedades de tasa de flujo, de permeabilidad y de permitividad. Entonces, ya según el diseño que uno decida hacer, ya sea por el tema de especificación o diseño por función, se deben elegir las propiedades mínimas hidráulicas para evitar este problema, ¿no? Entonces, cuando se instala un geotextil ya con las condiciones hidráulicas correctas, no se presentan estas situaciones de colmatación. Más que todo suceden, por ejemplo, si es que se ha colocado un geotextil con un tamaño de abertura aparente muy pequeño que no haya permitido el libre paso de agua y de otros materiales, de otros fluidos, es ahí donde se generan estos problemas. Entonces, con un buen diseño en el tema hidráulico y como existen variedades de geotextiles, se evitan estos problemas de colmatación de los geotextiles. Otra consulta, Lía. En alguna oportunidad pude ver una defensa ribereña, era un diseño, ¿no? Una defensa ribereña de un enrocado sería pues de 1 metro de promedio del enrocado, y debajo el geotextil, y digamos, atrás del geotextil, la grava del río, ¿no? Y entonces cuando corrieron el diagrama o el análisis de infiltración, salía que el nivel digamos, del río, cuando llegaba o sea, pasaba el enrocado, llegaba al geotextil y el geotextil lo desviaba hacia abajo. Okay. Ya, y yo, bueno, hice la consulta y dije, pero el enrocado debe tener, pues, una alta permeabilidad, ¿no? Más de 1. El geotextil, 10 a la -2, me parece que tiene como permeabilidad, o es más alto, ¿no? 10 a la +1, ¿no? Y la grava de río debería tener, pues, 10 a la +1. Entonces, no tendría por qué, digamos, seguir el geotextil, sino más bien seguir una línea recta, ¿no? O sea, Sí. ¿qué opinas al respecto? Sí, probablemente se haya utilizado geotextil que no haya podido cumplir el tema de la permitividad o de la permeabilidad del geotextil. Entonces, eso es algo que no debería ocurrir, ¿no? Entonces,
existen diferentes tipos de geotextiles no tejidos. Entonces, este que vemos acá es un ejemplo de, no está completa la ficha técnica, pero acá vemos que hay permeabilidades de geotextiles que van desde 0.33 y van disminuyendo, ¿no? De geotextiles tejidos, por ejemplo, la permeabilidad es mucho más pequeña, de 0.7 por 10 a la menos 2. Entonces, ahí es donde se debe hacer la elección del geotextil de acuerdo a la permeabilidad del suelo, ¿no? Para que se cumpla justamente el criterio de permeabilidad. Esa sería la solución también para que el geotextil pueda seguir el camino correcto en el tema de una protección de riprap o de un enrocado. A ver, si te he entendido, el nivel del río, digamos, en su máxima crecida, debería seguir lo que se conoce como la ecuación de Coseni normalmente, y el geotextil no tendría por qué alterarlo. Sí, es correcto, no debería por qué alterar. Se debe cumplir este criterio. En resumen, la permeabilidad del geotextil siempre debe ser mayor a la permeabilidad del suelo. Entonces, si esto no se cumple, ahí es donde ya se generan problemas de supresiones, de barreras hidráulicas que no se quieren o no estarían bien diseñar en un proyecto, ¿no? Ese es el criterio que debe de cumplirse siempre cuando se hace un diseño. Ok, Lía, gracias. Gracias, ingeniero. Creo que ya no tenemos más preguntas, me parece. Aún nos quedan minutos. Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta, la pueden realizar en este momento. Lía, otra consulta. Cuando, digamos, en ese pavimento que colocaste en Cusco, o el ejemplo que pusiste, hay, digamos, en esa estructura, ¿se debe calcular asentamientos? Sí. ¿O cómo calcularía esos asentamientos? Sí, para el tema de refuerzos, de cuando ya se colocan geotextiles tejidos, sí se calculan asentamientos permitidos. Entonces, dentro de, me parece que sí sigo compartiendo la pantalla para no irme más allá. A ver, ¿dónde está acá? Si regresamos, por ejemplo, para hacerlo más práctico en el software, está en el tema de refuerzos de estabilización. Acá está, el primero. Si entramos al tema de estabilización, por ejemplo, acá tenemos dos opciones, ¿no? De geotextiles y geomayas. Entonces, acá hay un módulo, este ya es otro diseño, que este diseño es por Giro y Han, que ya se utilizan para Lía, no se ve lo que... Ah, ¿no se ve? ¿Ahora sí? Así es, así es. Ahora sí. Ya. Entonces, entré al software, el GeoSoft, para hacerlo de manera un poco más práctica para el tema de estabilización y refuerzos. Ya se utiliza lo que es un geotextil tejido, o geomallas o geoceldas, ¿no? Se utilizan para esta aplicación cuando ya los CBRs de los subrasantes son bajos. Entonces, en el tema de geotextiles, dentro de los datos de entrada, esto es una metodología de Giro y Han, se utilizan los abollamientos máximos permitidos. Entonces, este es un primer dato de entrada que uno coloca para diseñar
el geotextil o la geomaña. Entonces sí se consideran temas de abollamientos, temas de asentamientos. Y luego del análisis también se consideran temas de CBRs equivalentes, temas de asentamientos a lo largo de la vida útil. Pero esto ya entra más al tema de refuerzos. Para el tema de separación no se considera dentro del diseño los abollamientos o los asentamientos permitidos. Entendido, Lía. Sí, gracias. Creo que este tema de estabilización también está dentro de la capacitación. Los dictan mis compañeros. Mi compañero Michael me parece que lo va a dictar. Gracias, ingeniero. Ya no tenemos ahora sí más preguntas. Gracias, Lía, por la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Igualmente, exacto. Gracias a todos por acompañarlos. Y también los animamos a continuar participando de estos talleres. Quería comentarles que el próximo taller se realizará el día miércoles 15 de febrero en el mismo horario del día de hoy. Y el tema que se va a tocar ese día va a ser defensas ribereñas y costeras con geosintéticos. Y que será impartida por la ingeniera Janet Encima, quien es también ingeniera técnica comercial de Power. Así que nuevamente les agradezco su participación y después del taller les estaremos enviando el video y el link como habíamos quedado. Buenas tardes. Como ¿El miércoles a qué hora sería? Disculpe la interrupción. No te preocupes.